este tema que vamos a ver me parece súper clave porque nos va a facilitar identificarnos con lo que tiene que ver las habilidades mías frente al dinero. Si soy buen administrador o si soy buen generador de dinero o si no soy ninguna de las dos o si soy bueno para los dos. Estas pequeñas, digamos, recomendaciones o informaciones que vamos a ver nos van a permitir identificarnos de forma sencilla. Entonces vamos a ver cuáles son ahí en pantalla rápidamente. Lo primero que podemos ver es el masculino, que habla de la parte racional o la parte administrativa, y el femenino, que habla de la parte emocional o la parte de creación y generación, ¿cierto? Importante identificar, el masculino y el femenino no se refieren directamente a hombre o a mujer, es decir, si usted es hombre no quiere decir que tenga todo racional, y si es mujer no quiere decir que tenga todo emocional. ¿Por qué? Porque estamos hablando del masculino como una parte del cerebro y estamos hablando del femenino como una parte del cerebro también. Entonces puede que haya un hombre que tenga más desarrollada su parte emocional, es decir, su parte femenina, y no quiere decir que sea mujer, ni quiere decir que sea afeminado, ni nada de eso. Puede que sí, puede que no, eso ya, digamos, va en otras variables. Y puede haber una mujer también que tenga desarrollada más su parte masculina, ¿cierto? Es decir, que su lado izquierdo o su lado derecho del cerebro funciona. Entonces, ahí como estamos viendo, la parte izquierda significa la parte racional del cerebro, la parte lógica, matemática, organizada, estructurada. Y la parte derecha tiene que ver con las emociones, con la creatividad, con la pasión, ¿cierto? Esa sí no tiene un orden, no tiene lógica, no tiene un 1, 2, 3, sino que para todos los lados en todo momento. O sea, la parte izquierda racional, la parte derecha emocional. A eso nos referimos con el masculino y el femenino. Entonces, usted fácilmente ya puede estar pensando en cuál de los dos se identifica. Si en el masculino, es decir, yo soy una persona que es muy racional, muy lógico, matemática, o en el femenino, soy una persona muy emocional, muy pasional, muy de acciones, ¿cierto? Y entonces vamos ahora sí a empezar, digamos, a darnos cuenta a qué grupo de los dos pertenecemos, si al masculino o al femenino, y vamos a ver, digamos, con cosas puntuales, con algo del comportamiento de ustedes, ¿sí? Entonces estamos viendo ahí en pantalla el tema masculino, racional. Ya les dije que la parte racional tiene que ver con todo lo que es administrativo. Y si estamos viendo ahí, entonces dice cuadriculado o estructural, es decir, nos gustan las estructuras, las cuadrículas, los caminos A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, 5, es fácil para nosotros entendernos desde ese punto de vista. También nos gusta pensar mucho antes de actuar, es decir, somos analíticos, somos reflexivos, nos gusta analizar muy bien las situaciones antes de generar una acción. Muchas veces caemos en el exceso de pensamiento, entonces usted se vuelve tan analista que nunca actúa, ¿sí? Le puede estar pasando. Se le da bien los números, ¿cierto? Normalmente nos relacionamos bien con los números, con los cálculos, con las metodologías o con los planes, estructuramos planes o proyecciones. Eso es muy natural de alguien que sea racional, ¿cierto? Nos gusta tener el control sobre las cosas, somos controladores para ciertas cosas y es fácil para nosotros, digamos, perder, digamos, los estribos o enojarnos o cualquier cosa si de pronto se nos salen las cosas de control, porque nos gusta mantener el control. Se nos dificulta mucho actuar. Como les dije, el exceso de análisis muchas veces hace parálisis, ¿sí? Hay otro tema, le cuesta vender. ¿Por qué? Porque somos tan pensadores, nos cuesta relacionarnos, no es tan fácil para nosotros, digamos, entablar relaciones o generar una venta. Por lo tanto, por ser buenos administradores, muchas veces nos volvemos o se nos facilita, digamos, el exceso de alguien administrativo. El punto máximo sería volverse tacaño desde el punto de vista financiero, ¿cierto? Alguien que a todo le saca cuentas, que no se puede gastar pues ni un peso en un tinto o en una Coca-Cola o en alguna cosa porque entonces se descuadra. Ese es ya alguien excesivamente administrador y no queremos buscar los excesos, queremos buscar el balance, el punto medio entre mi parte administrativa y mi parte generativa. Pero si tengo más desarrollado, digamos, mi parte administrativa, me voy a identificar muchísimo con estas cosas que acabo de ver acá. Ahora, vamos a ver cómo se vería entonces alguien que se desarrolla más desde el punto de vista del lado derecho del cerebro, el lado, digamos, femenino, en la parte emocional, ¿cierto? La parte creadora y generadora de dinero. ¿Cómo identifico yo eso? Esas personas son más flexibles, más maleables. O sea, usted los ve y no necesitan de pronto una metodología, no les gusta tirar los planes, simplemente se tiran, se lanzan, se arriesgan, ¿cierto? Porque ellos no
no están pensando en las consecuencias, no están pensando en la situación, sino que simplemente actúan. Ellos son de acción, de reacción. Y luego, después de que accionan y reaccionan, ahí sí entran en un proceso de reflexión. Son al revés. Y muchas veces nos cuesta entender esa otra parte. Por lo menos, digamos, en un principio yo fui más administrativo, yo fui más racional y me ha tocado trabajar mucho en mi parte generativa, ¿cierto? Pero a medida que he ido trabajando he ido entendiendo también un poco más, digamos, esa otra parte. A mí como racional me costaba mucho entender cómo alguien no pensaba antes de actuar y al contrario, actuaba y después pensaba en cualquier ámbito que estamos hablando, relaciones, dinero, trabajo, lo que fuera. Entonces, estas personas actúan y después reflexionan, ¿cierto? Y normalmente, digamos que las mujeres tienen más propensión al lado derecho y los hombres más propensión al lado izquierdo, pero no necesariamente tiene que ser así. Puede haber un hombre emocional y una mujer súper racional, ¿cierto? Estamos viendo entonces, se le da bien la creatividad, se le da bien los resultados, se le da bien las ideas, son supremamente aportantes a la hora de aportar ideas frescas, cosas nuevas, cosas distintas, cosas que se salgan del molde, del esquema. Son más orientados, digamos, al resultado que al plan y a la metodología, ¿cierto? Entonces ejecutan más fácil, les cuesta mucho contenerse, ¿cierto? Medirse. Entonces cuando accionan o cuando reaccionan muchas veces lo hacen de forma desmesurada y después se dan cuenta que no era tan, digamos, adecuado hacerlo en cualquier ámbito. Se les dificulta muchísimo planear, no son organizados, ¿cierto? Se les dificulta tener una organización de sus finanzas. Entonces, el punto extremo de alguien excesivamente creador y generador desde el punto de vista financiero se vuelven despilfarradores. Es decir, todo lo genero, pero igualmente todo se me va, todo me lo gasto. Entonces, usted ve que se hacen 10, 20, 30, 50 mil dólares y se gastan los mismos 10, 20 y hasta más, porque les gusta. En vez de llegar al punto extremo del otro administrador que era la tacañería, se vuelven excesivamente, eso ya es, no sé el antónimo, pero se vuelven excesivamente compartidores hasta el punto que ya incluso se podrían quitar a sí mismos y dejarse de dar a sí mismos por darle a otras personas. Y eso tampoco es bueno. Como les dije, hay que buscar un balance, ni tan tacaño, ni tan excesivamente abundante, porque eso ya no sería abundante, sería despilfarrador, ¿cierto? Entonces hay que buscar un punto medio entre esas dos, ¿sí? Racional y emocional. Si usted ha estado bien atento, pues usted ya debe estar, digamos, muy claro o muy identificado en cuál de las dos se mueve más desde el punto de vista financiero. Puede que en otras hayan variaciones, pero estamos hablando aquí de la parte financiera, en cuál se identifica hoy actualmente, si en el racional o en el emocional. Sigan pendientes con más información porque vamos a seguir trabajando muchísimo sobre temas financieros, de libertad financiera, de riquezas y evidentemente a seguir trabajando sobre nosotros mismos para poder tener nuestros objetivos y nuestros resultados financieros.